Muchas gracias, Luis Eduardo, por ese punto de vista. Le cedemos la palabra al maestro Rodríguez, a ver qué nos puede decir desde la óptica de Profepa en relación a la exportación. Caray, pues Luis Eduardo me dejó sin habla. Quiero decirles que no podría coincidir más con él. Cuando a mí me hicieron llegar estas preguntas, yo dije, caray, ¿qué voy a decir aquí como parte de la Profepa? Y anoche estuve yo haciendo mis anotaciones y todas las que hice ya las mencionó Luis Eduardo, muchas gracias. Yo quiero decirles que efectivamente, yo creo que el tema de la exportación, más allá del tema de Basilea y demás, si nosotros lo vemos desde la perspectiva económica, que es el tema esencialmente sobre el que me he centrado en esta sesión, sin duda reduce los costos de transacción. Ya mencionaba Luis Eduardo los costos de transporte, la reducción de riesgos asociados a todo esto. Por supuesto que los costos de transacción se reducen si nosotros hacemos operaciones económicas dentro de un territorio relativamente confinado. Desde el punto de vista económico, lo que estamos haciendo también es estimular a la economía nacional, estimular el desarrollo tecnológico, porque, en teoría, si nosotros tuviéramos un mercado sano, donde no existen fallas de mercado, que sí las existen actualmente, quiero ser claro en eso, pero si nosotros construimos un mercado sano, con competencia leal, con reglas claras, la competencia por sí misma genera innovación tecnológica, desarrollo tecnológico y reduce los costos. Ese es un principio básico de economía que tiene que ver, como ustedes saben, siempre con el tema ambiental. Entonces, quiero también quizás añadir, no sé si lo dijiste, Luis Eduardo, que también el no exportar los bifenilos policlorados reduce la complejidad del seguimiento y del control de todas estas operaciones. No porque no haya control en otros países hacia donde van dirigidos estos residuos peligrosos, sino porque la comunicación generalmente es mucho más lenta, más difícil, no siempre es tan expedita, ni tan ágil, ni tan eficiente como puede ocurrir, aunque ustedes no lo crean, de manera interna, donde sí, efectivamente, enfrentamos muchos retos para comunicarnos mejor, pero que sin duda son menores cuando tenemos que lidiar con autoridades en el extranjero, y se los dice alguien que ha lidiado con autoridades en el extranjero durante muchos años. La descomplejización de los procesos de seguimiento, sin duda, es una enorme ventaja para la autoridad que se dedica a la vigilancia y el cumplimiento de la legislación ambiental. Quizás simplemente para enriquecer con un par de consideraciones adicionales esta pregunta, comentar que también cerrar las fronteras puede convertirse, si nosotros no vigilamos adecuadamente que estos mercados sean sanos, que las reglas sean claras, puede convertirse, digamos, se nos puede voltear la tortilla. Se nos puede voltear porque en la medida que nosotros hacemos también mercados acotados, también podemos generar condiciones que hagan a los mercados muy costosos. Tenemos que asegurarnos, por esa razón, que las capacidades institucionales que se desarrollen en el país aseguren que exista todas las reglas, me refiero a la normatividad necesaria para que las reglas sean claras, asegurarnos de que aquellos que no cumplen con la legislación ambiental queden fuera del juego para que no afecten la competencia leal, y ahí, sin duda, tendremos que enfrentar un reto. Pero nuestra posición, sin duda, en la Profepa es que deberíamos apostar por el mercado interno para el tratamiento de los bifenilos policlorados, que sin duda puede aportar a muchas otras políticas nacionales que a todos nos interesa vayan por buen camino. Decirles que, por supuesto, esto implica vigilar, que es un tema que no he escuchado todavía aquí, un buen mercado también de laboratorios de pruebas, todos los aspectos de gestión que tienen que ver con garantizar que las cosas se realizan como debe de ser, la cadena, digamos, de custodia, por llamarle de alguna manera, que involucra no solamente a los generadores y a los tratadores, sino, como ya se mencionó, a los transportistas, a los acopiadores y a todos ellos, donde me parece a mí que todavía tenemos un déficit muy alto sobre el cual deberíamos trabajar en el futuro. Con eso, pues como Luis Eduardo no me dejó con más, pues me quedo en 2 minutos. Muchas gracias. Gracias, Arturo.
Si me permiten, primero vamos a ver el punto de vista legal y después le cederé la palabra a los prestadores de servicio. Maestro Vera. Bueno, desde el punto de vista legal, solamente hay lo que hay que decir es lo obvio también, la dispersión y el costo adicional de mandarlo fuera solamente incrementa el costo jurídico y el costo de riesgo, entonces no hay ningún sentido para hacerlo. Si se tiene que hacer, yo simplemente les recordaría todos estos elementos de el almacenamiento, los tiempos máximos de almacenamiento, todo implica un control interno. Ni siquiera es conveniente para la empresa sacarlo. Es decir, entre más rápido tú puedas hacer de eso es muchísimo mejor y los riesgos, por supuesto, bajan y eso debería tomarlo en cuenta, por ejemplo, los aseguradores para este tema. Realmente no hay mucho más. Ingeniero Marín, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿O algo? ¿O le paso a la doctora Claire, que está directamente en el mercado de exportación? Que las mujeres y los niños primero. No, bueno, creo que yo coincido con muchas cosas con ustedes, pero bueno, tengo experiencia tanto en exportación como en no exportación. Lo primero que quiero desmitificar es que es más barato en México, eso no es verdad. Un precio de incineración en Europa, 0.26 € el kilo de bifenilos, lo que me da 5.4 pesos el kilo, más o menos. La incineración más el transporte, más o menos, según lo que si se exporta contenedores completos, al final sale mucho más económico exportar que quemar aquí en México. Bueno, eso es lo que quiero desmistificar porque yo lo pago. Eso es lo primero. Eso no quiere decir que hay que justificar la exportación, pero no se puede justificar la no exportación por el precio, porque es falso. Bueno, ese es un primer punto. ¿Por qué? Pues justamente por las condiciones del mercado. Es decir, una empresa que recibe 20,000 toneladas al año, pues sus costos generales son muy diferentes de los que reciben 200 toneladas. Si 200 toneladas tengo que cargar mis costos de operación sobre 200 toneladas. Bueno, vamos a decir que quemo otras cosas, pero de todo modo 1,000 toneladas no es lo mismo pasar los costos de operación sobre 1,000 toneladas que sobre 20,000 o 30,000 toneladas. Entonces, esa es una cosa muy, muy sencilla. La otra parte que es importante decir, efectivamente cada día es más difícil exportar, no exportar residuos peligrosos, exportar bifenilos. Los residuos peligrosos, casi la mayoría de las navieras aceptan tomar residuos peligrosos, de mismo que sustancias peligrosas o materias peligrosas, pero los bifenilos no. Los bifenilos están muy satanizados y existe un número muy, muy reducido de navieras que a veces pasan y a veces no pasan. Ese es uno de los puntos muy difíciles de la exportación. Entonces, a medida que pasa el tiempo, forzosamente por el problema del tiempo que se requiere para poder exportar, por el problema del transporte marítimo, no por otro problema, se va a hacer una opción quizá menos atractiva. La otra parte también es que el cliente muchas veces no quiere esperar 6 meses, 8 meses de hacer los trámites de exportación antes de tener un certificado de destrucción, aunque los pasos existen para demostrar que no hay problema del punto de vista normativo o legal. Muchas veces no es la idea. Entonces, ese también es otro paso, un problema. El problema de país de tránsito, en realidad en el convenio dice que después de 60 días, si no contestan negativamente, porque hay países que nunca contestan, es una afirmativa ficta. Aquí en México no lo han aplicado, piden, pero el convenio sí dice que hay una afirmativa ficta y cuando uno habla a Holanda, por ejemplo, o a España, pues no se molestan en contestar, hay que suplicar que contesten. No se molestan y dicen, no, pues hay afirmativa ficta en 60 días. Entonces es difícil a veces tener un documento
porque ellos aplican el convenio como está especificado. Bueno, esa es para la parte exportación. Luego hay otra parte, es la parte comercial. La parte comercial es el cliente que tiene el bifenilos. A veces nos requieren que exportemos. ¿Por qué? Por imagen, porque tienen más confianza, por las razones que sean, que son independientes de nosotros, nos piden exportar, porque tienen una mala experiencia en algún lugar u otro. Eso es una parte comercial que, claro, no tiene que ver con una parte legal o de costo o administrativa, pero es una parte que a veces tenemos que tomar en cuenta. Ahora, para venir a otro punto que quizá quiero abundar un poco de la dispersión que se ha hablado mucho. En México, el costo, el problema, el cuello de botella para los costos es el transporte. El transporte, como le comenté o como usted lo comentó, como hay poco de transportar, hay pocas empresas que se toman la molestia de tener los permisos, los seguros. ¿Por qué? Porque no les es costeable. Y existe una razón o no una razón para que un bifenil que se transporte, por ejemplo, transporto un contenedor vacío de Veracruz, me cuesta 8,000 pesos. Transporto un residuo peligroso, me cuesta 15,000 pesos. Transporto un bifenil, me cuesta 35,000 pesos. A ver, ¿existe una razón para que eso exista? Solo porque hay 2 o 3 empresas que realmente tienen todos los documentos en reglas. Hay arreglos, es posible, no sé, pero ese es uno de los cuellos de botella. En el proyecto del PNUD, esa es una de las cosas que se ha visto. Se simuló un costo para un cliente, ese simuló un costo para una ruta. A veces la diferencia de costo es de 5, el precio por kilo de un equipo. Si tengo un equipo de 200 kilos que se encuentra en Chihuahua, tengo que pagar un transporte ida y vuelta para 200 kilos en Chihuahua. Bueno, si tengo un camión de 5 toneladas o de 20 toneladas, entonces yo puedo mitigar el costo de transporte. A veces factores 5 entre uno y el otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es nada fácil. El PNUD en su proyecto lo ha visto. Meter de acuerdo 5 generadores para hacer una ruta es como un cuento chino. Todos le dicen que sí, y cuando le hablan y dice, vamos a tal lugar, no, es que fíjate que no tengo, que el jefe de mantenimiento está en curso y oye, mi planta está cerrada, no puedo desconectarlo, las razones que sean, entonces la ruta se desbarata, hay que volver a hacer, hay que volver a buscar. Entonces no es nada fácil para nosotros hacer este tipo de cosas, y menos nosotros como vamos a decir, prestador de servicio. Acordar 3 clientes a la vez muchas veces le da igual el otro cliente, aunque le cueste más barato. Otra de las dificultades del país, 5,000 kilómetros del norte a sur, que en ningún país europeo hay esas distancias. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta, las cuotas de las carreteras, etcétera. El transporte es lo que hace el costo fuerte aquí en México y es parte de los problemas que tenemos que ver cómo se puede resolver o dar una solución. Bueno, eso es lo que quería comentar más o menos. Gracias. Muchas gracias, Claire, por darnos su punto de vista con la experiencia en los movimientos transfronterizos de residuos. Le cedo la palabra al ingeniero Garrido. Sí, muy corto, 3 puntos. Como final de todo Blastora. Nosotros vamos a aumentar la capacidad a partir del primer trimestre del año que viene en un 30% y durante el 95 vamos a ampliar fuertemente la planta, aproximadamente en un 550%, con efectividad a partir de enero del 2016. Esto en cuanto a capacidades. Segundo, no debía de permitirse algo que ocurre en las empresas paranacionales, que a veces acumulan, a mí me ha pasado,
concretamente en 2 casos, acumulan el producto hasta tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 toneladas, y eso es imposible hacerlo en México. Claro, así exportan. No quiero profundizar en esto, porque había muchas cosas, pero a veces hay que poner entre comillas por qué se hace. ¿No? Ya me entienden ustedes. Segundo punto. Tercero, respecto a los precios, comparando con la exportación, es posible. Yo concretamente tengo una planta pequeña, tengo unos precios un poquito más altos. Cuanto vaya empleando serán más bajos. Pero en el caso de los NUDI, de las 200 toneladas, es que ni me he enterado, ni se me ha preguntado precio, ni nada, no sé nada. Cuando me enteré, se estaba exportando. O sea, no me he enterado. Esa exportación se podía hacer en México perfectísimamente. Bueno, estos eran los 3 puntos. Muchas gracias. Bueno, realmente hay que aprovechar el panel y cuando se habla para poder comentar las cosas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero Garrido. Finalmente le cedo la palabra al ingeniero Merín, si nos puede comentar algo en este punto de si es una opción la exportación o no. Bueno, tomando en cuenta que en este momento hay 2 grandes generadores, son gobierno, o sea, Pemex y CFE, y otros medianos que podríamos considerar que todavía pueden tener aceites con bifenilo, que sería el servicio del metro y ferrocarriles nacionales, por la cantidad de transformadores que tienen en uso. Pero hay un campo enorme que es el particular. Si tomamos en cuenta que los ingenios azucareros, sus transformadores datan de 50, 60, 70 años en uso, y lo único que han hecho es, las empresas de servicio que les dan mantenimiento, es lavar el transformador aún funcionando, y al decir funcionando es que no lo paran para hacer el servicio, simplemente le están metiendo aceite para, ahora sí, disminuir la cantidad de bifenilo que contiene y que está atrapado dentro de las partes del transformador, o sea, la parte que tiene madera, en donde se acumula el núcleo, y eso al cliente ahí le dicen, ahí están tus tambores que contienen bifenilos, ni siquiera le hacen un análisis en un laboratorio certificado, simplemente pueden decir, tiene tantas partes por medio de la tirita colorimétrica, y ahí se lo dejan al cliente. O sea, la empresa de servicio para mantenimiento no se ocupa de decirle, oye, esto se lo puedes mandar a fulano o sutano. Entonces, la relación que tiene Semarnat de empresas que tienen tambores con bifenilo, en aceite con bifenilo, pues vamos a decir, puede ser no real, porque, bueno, me da pena decirlo, pero es que la empresa que tiene 1 o 2 tamborcitos ahí almacenados prefiere regalarlos a la gente que se dedica a recoger aceite de automotor o aceite de compresor, además, lo recoge y lo mezcla con todo eso para disque formular un combustible alterno. Tampoco hay control al respecto. ¿Y quién lo quema? ¿Quiénes son las empresas que lo pueden usar? Y si esas empresas checan o no tienen con qué checar la presencia de bifenilos en el aceite que están comprando para usarlo como combustible alterno. Yo puedo decir muchas fallas porque las conozco, vamos a decir, baños públicos. Durante el día pueden usar diésel, pero en la noche usan combustible alterno.
la autoridad en la noche no trabaja, pues es imposible. Si uno quiere decirle a Profepa, oye, pues checa esto a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche, pues va a decir, no tengo inspectores disponibles, y eso es una realidad. Entonces, decir controlar fácilmente bifenilos, yo lo veo difícil. Veo más fácil el promover plantas móviles, ya sea de incineración o ya sea de declorinación catalítica, para darle servicio a los pequeños generadores, o sea, de aceites con bifenilos. Ese es un campo, y hay otro campo que es todos los bifenilos que se han utilizado en la producción de alfombras, tapices, etcétera, que dice uno, ¿y eso qué? Ahí están, pinturas, ¿sí? En la industria de construcción, edificios viejos, que si empieza uno a rascarle, pues allí tienen bifenilos, disponer de ellos, ni soñar. O sea, el problema no es sencillo. Económicamente es un mercado interesante, digamos, para promover más pequeñas empresas que puedan ir a los sitios, a la destrucción de esas cantidades de 200,000 litros, 2,000 litros que muchas empresas tienen, y no los sacan porque les cuesta muy caro la disposición. El riesgo de transporte, que aquí se ha hablado mucho, sí, es el máximo riesgo. Un accidente de un transporte con bifenilos, la empresa que tenga ese accidente no se la acaba. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu punto de vista. Pues el tiempo apremia y ya creo que ya nos estamos pasando, pero me dieron la autorización de que podemos extender el panel, pero tampoco no más allá de lo necesario. Entonces vamos hacia la última pregunta, que prácticamente pues sería lo que cerraría este punto. ¿Cuáles serían las ventajas y cuáles los obstáculos si en un determinado momento dejamos de exportar bifenilos a donde los hemos estado exportando? No voy a referirme a Europa explícitamente, sino a donde lo hemos estado exportando a lo largo de todo el tiempo. ¿Cuáles serían las ventajas y cuáles los obstáculos? Y con eso entonces cerraríamos ya el panel para dar las conclusiones. Y sí quiero hacer aquí unos puntos. Algunas personas del público han mandado preguntas, pero las preguntas que han mandado se han estado contestando a lo largo del desarrollo del panel, con lo cual yo consideraría que algunas ya quedarían contestadas. Si alguna consideran que no quedó contestada, yo solicitaría mejor que se le dirigieran ya directamente a alguno de los ponentes, y entre café o mediante un correo electrónico le pueden hacer llegar esa pregunta. Pero el 90% de las preguntas que me hicieron llegar han sido contestadas a lo largo del desarrollo del panel. Entonces, nuevamente, le cedo la palabra al maestro Luis Eduardo para la última pregunta del panel. Gracias, Alfonso. Bueno, nada más rápidamente, para que se den una idea del nivel de exportaciones que hemos tenido en los últimos años. En el 2002 exportamos 260 toneladas, en el 2003 937, en el 2004 349, 2005 566, 2006 1273, 2007 1415, 2008 no se exportó nada, 2009 510, 2010 73, 2011 no se exportó, y en el 2012 se exportaron 3,660 toneladas a través de cinco exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el nivel de exportación, de cómo ha estado el mercado. ¿Cuáles son las barreras que tenemos de exportar? Bueno, yo creo que ya se mencionaron muchas en torno a, primero, evidentemente, la problemática para obtener los seguros, ¿sí? La problemática para obtener el transportista, o sea, hay muchas empresas transportistas que ya no permiten el transporte de bifenilos, y creo que hubo un caso mencionadísimo que a lo mejor muchos conocen, de una exportación a Australia del año pasado, ¿sí?
También hay un problema real que viene de procedimiento nuestro, que tenemos que tener las autorizaciones. No voy a hablar de bifenilos, pero les comento de que hay una empresa que nos solicitó la exportación de aceites usados, no de bifenilos, de aceites de motor usados, y pasa por 8 países, y bueno, ahorita llevamos más de 8 meses y no se le puede dar respuesta porque hay muchos países que no han dado todavía respuesta. Entonces los tiempos para exportar este tipo de productos es largo, es costoso, evidentemente todo el proceso. Yo creo que esas son las principales barreras que tenemos. Ahora, en cuanto a los beneficios, pues yo los intento ver, ¿sí? Los intento ver. Me dicen que es más barato. Bueno, pero habría que analizar por qué no es más barato aquí, porque como lo dije, en un sentido lógico no hay una estructura lógica, ¿sí? Claro que si los 3.600 toneladas las mando a exportar y me quedo con 73 toneladas para destruir aquí, bueno, pues sí, por economías de escala va a ser mucho más barato a lo mejor. Si esas 3.000 se suman con otras tantas por allá, pues va a haber la economía de escala y va a ser más barato. Pero en realidad, si nosotros fortalecemos el mercado, si realmente cumplimos con incrementar nuestras capacidades, pues es la única ruta sustentable a largo plazo. Lo mencionó Alfonso hace unos minutos, cada vez es mucho más difícil, los países están cerrando fronteras, ¿sí? Así es que seguir la ruta de exportación, ¿sí? Seguir este proceso, lo único que va a llevar, ¿sí? Es a que bajemos nuestras capacidades, y cuando no exista ya la forma de exportar, viene un efecto instantáneo, que es los costos nacionales se van a ir por las nubes, se va a revertir completamente el proceso. Así que si me dicen, no veo un solo motivo, nadie me ha dado una razón práctica real de por qué mandar este producto fuera en lugar de fortalecer el mercado nacional y tratarlo en México. Gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo, por estos puntos de vista en cuanto a los obstáculos y, como bien dijiste, qué ventajas se podrían encontrar en este tema. Le cedo la palabra al subprocurador de verificación de Profepa para que nos dé también el punto de vista, que ya lo había mencionado anteriormente, pero creo que nos va a decir algo más, que era la parte de la facilidad del seguimiento y el control. Bueno, no solo eso, pero efectivamente ya me parece que esto más o menos se abordó en la pregunta anterior. Yo simplemente quisiera enfatizar que habiendo mercados ideales, los costos de transacción tendrían que ser menores en el mercado interno que exportando. Como yo mencioné antes, nosotros enfrentamos todavía fallas de mercado dentro de nuestro mercado, no solamente de bifenilos policlorados, de residuos en general, y por eso hacía yo la similitud con respecto a ciertos problemas que enfrenta el mercado de bifenilos policlorados con respecto a otros mercados de residuos. La doctora Claire mencionó en buena medida algunas de estas fallas de mercado. A mí me parece que si estamos conscientes de que los mercados de exportación se están cerrando, que si nosotros no corregimos las fallas de mercado, el mercado interno, el mayor riesgo que podemos enfrentar es que los precios se incrementen y que al incrementarse los precios estemos promoviendo o incentivando la actividad informal de tanto los generadores como los transportistas y todos los que tienen que ver con la cadena de gestión de bifenilos policlorados, estaremos en un problema. Por eso es que lo estamos identificando en este momento. Si la tendencia va para allá, nosotros tendremos que trabajar no solamente en el desarrollo de capacidades institucionales, jurídicas, sino también de los propios mercados. A mí me parece que es fundamental, más allá de las capacidades tecnológicas, los mercados juegan en estos temas un papel fundamental. Nosotros tenemos que garantizar que quienes juegan en estos mercados juegan lealmente, que no están haciendo trampa. El papel de la Profepa es que en el tema ambiental no lo hagan.
y estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo en ese camino. Tenemos que garantizar como gobierno, como sociedad, que ese mercado trabaje en las mejores condiciones posibles. Los beneficiados serán los propios generadores, los proveedores de servicios, las autoridades y la sociedad en general. Yo esencialmente lo resumiría en eso. Las ventajas ahí están. Se promovería la economía nacional, se promovería la innovación tecnológica, sí, se reducirían los costos de transacción, sí, siempre y cuando corrijamos nuestras fallas de mercado. Ese sería mi comentario. Muy bien, Arturo. Le cedo la palabra a la doctora Claire. Y gracias, yo coincido completamente con la autoridad, tanto de Semarnat como de Profepa. No debería ser más barato exportar, pues fallas de mercado o falta de ¿cómo se llama?, de mercado justamente. Parte de la falta de mercado también deriva de los costos, porque pues deshacerse de un residuo pues siempre es como pagar por algo que no sirve, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo comprar un clavo o comprar un carro que me va a servir que pagar por algo que ya no me sirve. Los bifeniles es todavía peor porque en realidad uno puede guardar bifenilos legalmente, tanto que el transformador está en operación. A partir del momento que está en almacén, entonces empiezan a correr plazos, pero los costos, como son muy elevados, para muchas empresas no las tienen contemplado en su presupuesto, y el presupuesto es parte de lo que hace alargar y alargar. A veces nosotros hacemos una prospección y 3 años después es cuando sale el proyecto, y a veces nunca sale. Es decir, pagar por deshacerse de un bifenilo es así como algo secundario. Entonces aquí yo creo que la autoridad tiene mucho que ver también en la parte, vamos a decir, inspección y verificación, porque uno ve luego como tratador, cuando hay trabajos o verificaciones, hay trabajo, y cuando no hay trabajo. Yo puedo hablar de una planta como la que tenemos, pues es una planta que en realidad a largo plazo no es rentable. No es rentable porque no existe el mercado para alimentarla. Así que forzosamente tarde o temprano va a cerrar porque nadie paga para existir. La única manera que podría, vamos a decir, guardar una cierta capacidad en México sería permitir, más bien drenar lo que es América Latina. América Latina se manda en Europa ahorita, por principio de proximidad sería más lógico mandarlo a México y mantener México como un polo de, vamos a decir, de tecnología o de trabajo, porque países más chicos no van a invertir en una tecnología como lo que hay en México, no existe el mercado para hacerlo. Entonces, ese podría ser una alternativa que actualmente está cerrada, para mantener vivo una infraestructura que existe. O diversificar, pues en la parte incineración pues es muy diferente porque allá se incineran otras cosas, pero en las tecnologías específicas, como por ejemplo Centredi, exclusivamente de limpieza de transformadores, cuando ya no habrá transformadores o mercado, pues se va a cerrar. Si no hay razones que existan. Entonces, bueno, es parte de lo que quería comentar. Ahora, si es positivo o negativa cerrar las fronteras, yo creo que del punto de vista técnico quizá pues sería mejor guardarlo en México por principio de proximidad, siempre y cuando se garantice la calidad del servicio para el cliente. Y del punto de vista comercial, al cerrar una frontera, uno elimina una competencia, entonces puede subir los precios. Ese ya es cuestión de definición de la autoridad. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Claire. Repito, algunas preguntas que han llegado del público se han estado contestando a lo largo del panel, pero hay unas que son muy puntuales y que, bueno, salvo que Claire, que tiene buena memoria, yo lo sé, pero tampoco es un almanaque, creo que esta sería más fácil si le mandaran por correo
y ella pudiera contestar, porque la pregunta es, ¿cuáles son las empresas en México que están debidamente autorizadas para transportar bifenilos policlorados? Pues tendría que conocer todas, y está en la lista que mencionó y están dentro del padrón oficial de la Secretaría. Entonces, repito, muchas de las preguntas se han contestado. Tengo otra que hablaba específicamente de una tecnología. Aquí, como dijimos, no estamos sesgando una tecnología. Aquí estamos sesgando que la tecnología cumpla con estándares si van a destruir o no el residuo. Y también hemos dicho que toda tecnología va a generar un residuo. Y esa tecnología también tiene que contemplar en sus costos el manejo de ese residuo. Aquí no estamos de que si esta tecnología es mejor o no es mejor. Para eso creo que va a haber un panel en la tarde donde les van a presentar las bondades tecnológicas de cada una de las opciones, y si aquí hay gente que en un momento dado tenga esa problemática, se acercará ya con la opción que más les convenza. La mayor parte de las preguntas, repito, se han contestado. Les cedo la palabra al maestro Luis Vera, que sí es importante conocer desde el punto de vista legal qué pasa con esto, qué ventajas y qué obstáculos tenemos si se toma esa decisión.